Buenas noches, compañeros. Estaba viendo yo aquí en mi pantalla si había estudiantes conectados y a mí me aparece en donde aparecen las estadísticas, espectadores, cero. Y solo hay una persona con una manita y una persona Tatiana, que me aparece que escribió. Por favor, solo necesito que me escriban. Ya me informaron en mi teléfono de que hay 60 estudiantes. Bueno, con esto, el que está malo es aquí el sistema. Como habíamos quedado, íbamos a resolver los laboratorios el día de hoy. Vamos a empezar con el laboratorio de la Ley de Libre Negociación de Divisas. Aquí les quiero hacer algunas observaciones. Se dieron cuenta que son solo 8 artículos. Sin embargo, en años pasados, a pesar de que es solo un caso el que planteo, y los otros 4 son 2 de la Ley de Presupuesto y 2 de la Contraloría, resulta que el caso de la Ley de Libre Negociación, muchos lo tienen mal. Y la razón es muy sencilla. A pesar de que son 8 artículos, no los leen. Y cuando está ya en el examen, se dan cuenta de que el artículo 1, por ejemplo, es muy largo y entonces no lo leen completo. Y hay un caso, por ejemplo, que se resuelve con el último párrafo de ese artículo, otro caso que se resuelve con el tercer párrafo. Para el examen, yo necesito que en este caso en concreto me pongan el artículo que corresponde y me pongan el párrafo, como en el caso del artículo 1, párrafo primero, párrafo segundo, tercero o párrafo cuarto. Si no quieren escribir, solo ponen el 2 con el cerito o el 1 con el cerito y yo ya sé que es primero, segundo, tercero o cuarto. Y igual sucede con el caso con el artículo 3 o el artículo 4, que tiene 2 párrafos. Necesito que me pongan el párrafo. Y ustedes deben de leer muy despacio estos artículos, porque si no les va a dar lugar a confusión a la hora del examen. Bueno, hecha esta... bueno, y la otra cuestión ya en general es que además del artículo y la literal, como en el caso de las otras leyes, tiene literales o tiene numerales, tienen que poner el artículo y la literal. En el examen, ¿qué pasó? Si yo hubiera calificado estricto como siempre he calificado, muchos solo pusieron el artículo y no pusieron la ley. Y sin embargo se los di por bueno al ver que en la teoría habían estado fatales. Pero muchos hubieran tenido más baja calificación de los que no pusieron la ley a la que correspondía el artículo que estaban poniendo. Pero en ese caso, en ese examen tan especial, solo con el artículo que pusieron algunos, pues les di por bueno el caso. Para este examen eso ya no va a suceder. Si no ponen el número del artículo y ponen la ley que corresponde, van a tener definitivamente malo, porque no sé a qué ley se están refiriendo. Ya les dije que yo califico si la respuesta era sí y ustedes ponen sí, pero ponen otro artículo que no corresponde. En esos casos la calificación es 0. Si ponen sí, la respuesta era no, pero ponen el artículo correcto, entonces yo les pongo la mitad, que van a ser 2 puntos. Y la razón es porque el artículo lo encontraron, pero razonaron mal al poner no y diciendo la respuesta sí o viceversa. Pero sí pusieron la base legal, que era la correcta. Por eso les pongo los 2 puntos. No ponen sí y era
y ponen no, y no ponen el artículo correcto, pues sencillamente está malo. Si ponen el, el artículo, perdón, en el sí, y ese es el correcto, y ese señalan, pero el artículo no está bien, la respuesta es cero. ¿Por qué? Porque contestaron un sí con un artículo que no corresponde. Yo ya les dije que yo todos los exámenes veo si el artículo que ustedes están poniendo se relaciona o no se relaciona. Y voy anotando al margen cuáles son los artículos que han señalado y que son los que muchas veces reiteran siempre los mismos. Entonces, para poder calificar en forma correcta. Recuérdense que estoy hablando todo esto porque muchos se desconectan antes del tiempo. Y también les quiero recordar que tienen que poner todo de su parte para este examen, para mejorar su zona, y los que van muy bajos, por lo menos para llegar a zona mínima. Les vuelvo a recordar lo que dije en clase: yo no dejo trabajos. Bueno, las respuestas del caso de la libre negociación de divisas. En el primer caso, la respuesta es sí, pero en la literal B se necesita la autorización de la Junta Monetaria y la base legal es el artículo 1, tercer párrafo. En el caso número 2, para instalar la casa de cambio se necesita, dentro de los requisitos, la autorización por la Junta Monetaria. Está en el artículo 3. Cuando surgió esta ley, había una gran cantidad de casas de cambio que no estaban autorizadas, y entonces se aprovechó la creación de esta ley para regularizarlas y se puso como condición la autorización de la Junta Monetaria. Tal vez se recuerdan algunos de ustedes que ahí en la 12 calle y séptima avenida se ponía mucha gente a ofrecer el cambio de dólares. A la fecha todavía quedan algunos, pero ya están regularizadas esas casas de cambio. En el caso número 3, dice que se trata de hacer un contrato de honorarios profesionales, y el médico lo que pregunta es si se puede negociar con esa moneda. Y la respuesta es que sí es posible negociar con euros. Y en su caso, ¿por qué? Porque hay libre contratación. En el artículo primero claramente se dice todo lo que puede suceder o se puede hacer con otras monedas de cambio, y entre una de ellas es la libertad de contratación. Y cuando digo libertad de contratación me refiero a realizar una compraventa de un inmueble, a otorgar un crédito mutuo en dólares o en euros o en yen japonés, no importa. Por eso se dice que hay libertad de contratación. Sí, hay libertad de contratación, artículo 1, primer párrafo. Pero también podrían haber contestado con el artículo 8, segundo párrafo. Artículo 8, segundo párrafo. En el 4, pregunta que cuál es el marco jurídico que necesita el país para la comercialización con la comunidad internacional. Y estoy seguro que le dieron vuelta a todos estos 7, 8 artículos y no encontraron la respuesta. La razón es porque, para demostrarles que generalmente nosotros, cuando vemos una ley y es una ley nueva, nunca la hemos visto, nunca leemos los considerandos. Y aunque ustedes no lo crean, los considerandos es donde se encuentra la justificación de la creación de la ley que vamos a empezar a leer. Por eso la respuesta aquí es que se necesita un marco jurídico de orden cambiario, actualizado y flexible. Y la respuesta está en el segundo considerando. Desde luego, en el examen yo nunca hago preguntas de esta naturaleza.
Aquí es porque es un laboratorio y para demostrarles de que no leyeron los considerandos. Van a ser muy pocos los que realmente, al no encontrar ningún artículo, se pusieron a leer los considerandos. Lamentablemente hoy no voy a poder contestar ninguna pregunta porque no me aparece absolutamente nada. Donde están las estadísticas, lo único que me apareció fue los buenas noches de la compañía, buenas noches licenciado, de la compañera Tatiana Machán, y ahí ya no tengo nada, ni siquiera cuántos están. Pero no me salgo del sistema porque, o sea que ya no se pueda dar la clase. Luego tenemos en el caso número 3, dice, se pretende realizar un contrato de honorarios, no, ese es el que acabamos de ver. El caso número 5, alguien se presenta a comprar euros a un banco y le quieren cobrar el IVA por la operación de compraventa de divisas. Ya les expliqué que hablar de divisas es hablar de moneda extranjera. ¿Es legal el cobro? No. Cita legal, artículo 1, y aquí sí tuvieron que haber leído todo el artículo 1 porque está hasta en el cuarto párrafo, en la penúltima línea, la respuesta. Entonces tendrían que haber contestado, ¿es legal el cobro? No, artículo 1, cuarto párrafo. Dice que quedan exentas la compraventa de divisas del pago del impuesto del valor agregado, al valor agregado, y del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. En el caso número 6, me están preguntando cuál es el monto en quetzales que se debe pagar de esos dólares canadienses. Entonces, ¿cómo hace para convertirlos en dólares? Pues usted va a responder que se hace conforme al tipo de cambio que publique el Banco de Guatemala. Y eso está en el artículo 4. Desde luego, el tipo de cambio que publica el Banco de Guatemala es un tipo de cambio de referencia. Porque si ustedes en las mañanas llaman al Banco de Guatemala y piden el tipo de cambio, se los dan. Pero si ustedes van a cualquier banco del sistema o llaman porque quieren hacer cambio de dólares o comprar dólares, les van a dar un tipo de cambio diferente. Y la razón es que el tipo de cambio del Banco de Guatemala para los bancos del sistema es de referencia. Ya ahí ellos entran en una competencia, unos dan menos, otros ponen una tasa menor, una tasa mayor, pero eso ya es por la competencia que existe entre los bancos para la negociación de divisas que corresponda, en este caso dólares canadienses. Ahora bien, aquí tengo que hacer una salvedad. Cuando se trata de casos ya judiciales, y se va a pagar un impuesto, el tipo de cambio que se tiene que utilizar no es el de un banco del sistema, sino que tiene que utilizarse el tipo de cambio que ha publicado el Banco de Guatemala para el pago de los impuestos. Esto lo van a ver ustedes con mayor claridad en el semestre siguiente, pero les hago de una vez la aclaración aquí. En el caso número 7, pues hay un negocio en Empiras y el sugerente se opone argumentando que el contrato solo se puede hacer en dólares o quetzales por mandato legal. ¿Tiene razón el gerente? No, se puede hacer en cualquier moneda, según el artículo 1, primer párrafo, o el 8, segundo párrafo. Si ustedes regresan al caso número 3, se van a dar cuenta que es la misma base legal. Lo único que está planteado en una forma diferente. En el caso número 8, ¿quién asume los riesgos que se deriven de las diversas operaciones de divisas? Por ejemplo, las fluctuaciones. Esta pregunta se las hago porque es una pregunta, no es un caso. Nace para poder explicarles yo que en el pasado las fluctuaciones del tipo de cambio de la operación que se hacía en Guatemala
y que después se cobraba en el banco que era con el que trabajaba el Banco Guatemalteco, el Banco del Extranjero, ya allá les cobraban una cantidad diferente y entonces cuando venía aquí el débito o el crédito para el Banco de Guatemala, este sencillamente era el que asumía. El Banco de Guatemala era el que asumía las diferencias cambiarias. Si lo beneficiaba, pues estaba ganando, pero si estaba dando un cambio mayor con relación al que se había hecho la operación, pues el Banco de Guatemala tenía que cubrir esa fluctuación. En la actualidad, con la creación de esta ley, ya no se da esa situación. El Banco de Guatemala ya no tiene nada que ver con las fluctuaciones cambiarias y esa fluctuación la tiene que, la corre o la tiene que pagar la persona que está haciendo el negocio en divisas. Eso está en el artículo 1, primer párrafo. Bueno, con esto termino con las respuestas del caso de la ley de libre negociación de divisas y ahora les doy las respuestas de la ley del presupuesto. Cambien de laboratorio. No sé qué sucedió, pero me voy a preguntar de nuevo si siguen conectados todos. Me están contando que hay 80 compañeros. Bien. Entonces vamos a resolver de la ley del presupuesto. El primer caso dice que la administración tributaria, fíjense, estoy hablando de la SAT. Sin embargo, ya les expliqué que no me tienen que contestar por ningún motivo con otra ley que no sea la ley de presupuesto, la ley de la Contraloría o ley de libre negociación de divisas. Muchos compañeros, y me imagino que son los turistas o paracaidistas, como les llamo yo, que nunca están en clase, solo llegan de visita de vez en cuando y caen de paracaidistas el día del examen. No saben eso y que estoy hablando, y entonces ven que dice administración tributaria y dice, no sé qué pensarán, pero se van a buscar a la ley de la SAT y buscan un artículo que de una u otra manera tratan de acomodar y contestan con esa ley y yo les tengo que poner mal. Aquí solo hay dos casos de ley de presupuesto, dos casos de la Contraloría y una ley de negociación de divisas, no tienen que irse a otra ley. Les cuento una anécdota. El año pasado, por ejemplo, los compañeros venían y se auxiliaban posiblemente de un amigo o del papá o la mamá que era economista, y entonces ellos miraban desde otro punto de vista el caso y los asemejaban a otras leyes que ellos conocían y contestaban a veces con la ley de bancos, en el caso de la materia tributaria, u otras leyes que tienen que ver con el comercio internacional. Nada que ver. Y seguro 100% que los estudiantes no sabían nada de eso, estaba siendo apoyado por alguien que no sabía de cuestiones tributarias. Bueno, en el siguiente caso se pregunta si tiene razón el gerente financiero al señalar que el órgano rector es el Ministerio de Finanzas Públicas. Y el gerente financiero tiene razón, pero es necesario decir que es el Ministerio de Finanzas el rector, pero a través de la Dirección de la Contabilidad del Estado. Y esa base legal la encuentran en el artículo 49. En el caso número 3, le solicitan al asesor jurídico que recomiende que las deficiencias estacionales de los ingresos
se pueden cubrir mediante la emisión de cómo se pueden resolver esas deficiencias estacionales por falta de ingresos, o sea, falta de recursos. Y entonces la recomendación podría ser emitir letras de tesorería, porque eso el Ministerio de Finanzas sí tiene facultad para hacerlo, y es un crédito a corto plazo. El problema de las letras de tesorería es que deben pagarse dentro del presupuesto, dentro del ejercicio fiscal, a más tardar el 31 de diciembre. Eso está en el artículo 57. Y de esto hay un caso reciente. Cuando estaba de presidente Pérez, el ministro de Finanzas enfrentó un problema en uno de los años en que hicieron gobierno, creo que fue el penúltimo, y había un gran lío ahí en el Congreso de la República, estaban en pleito con el Ejecutivo, y el problema era porque en el presupuesto el listado geográfico no respondía a los intereses del Congreso, lo que hablábamos, los ejemplos que les puse cuando hablábamos de la actividad financiera en lo que se refiere a la administración. Creo que ahí les conté esto. Y alguien dijo, bueno, el Congreso no quería aprobar unos créditos, y entonces el ministro de Finanzas dijo que ya no tenía suficientes recursos y que necesitaba esos créditos, los dineros de esos créditos, porque incluso ya no había para pagar la planilla. Perdónenme un momentito. Tengo aquí, bueno, voy a terminar esto y les voy a contar qué pasó. Entonces, vino y le pidieron al ministro de Finanzas que emitiera letras de tesorería, mientras el Congreso no aprobaba esos créditos. Entonces los sueldos de octubre y noviembre ya no se pagaron y empezaron las manifestaciones. Llegó al extremo de que no se podían pagar muchos aguinaldos, y cuando empezaron las manifestaciones se insistía en que el ministro emitiera letras de tesorería, y él dijo que no las podía emitir porque si no había dinero para pagar sueldos y aguinaldos, mucho menos iba a haber dinero para que al 31 de diciembre se cancelaran esas letras de tesorería. Y lo que iba a resultar es que él iba a ser acusado penalmente por incumplimiento del artículo 57. O sea, cuando hay necesidad de recursos, el ministro puede emitir las letras de tesorería, pero debe de estar consciente que las tiene que tener pagadas al 31 de diciembre, lo contrario va a ser objeto de sanciones, de algún procedimiento penal por incumplimiento de deberes. Básicamente, eso sería el primer artículo. En el caso número 1, creo que no lo dije, y si lo dije, pues se los vuelvo a repetir. En el caso número 1 del presupuesto, se necesita ampliarlo. Se necesita ampliarlo en 10 millones. El de la SAT. Empecé, pero empecé a decir, ya me recordé. Solo dije que era la ley de la SAT y que no fueran a hacer ahí. Me fui al caso número 2, bueno, disculpen. Bueno, en este caso
la SAT necesita ampliar su presupuesto en 10 millones. Y entonces, cuando ya se lo presentan al directorio para que apruebe la modificación, la ampliación, sencillamente el Intendente de Asuntos Jurídicos dice que el directorio no puede realizar esto porque tiene que tener la opinión del Ministerio de Finanzas Públicas. Si ustedes se recuerdan, la ley de la SAT dice que el presupuesto de la SAT lo aprueba el directorio y únicamente tiene que notificarle al Congreso de la República. Entonces, ¿por qué pedirle opinión al Ministerio de Finanzas? Sencillamente porque el artículo 41, literal A, dice que las modificaciones o ampliaciones tienen que obtenerse no la aprobación, sino la opinión del Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces la respuesta es sí, artículo 41, literal A. Y en el caso número 3, que les dije 57, ustedes se podrán dar cuenta que ahí en el artículo 57 también existe el artículo 57 bis. Entonces, si ustedes me hubieran puesto y la respuesta fuera el 57 bis, pero solo me ponen el 57, está malo. Está malo porque la respuesta tendría que haber sido con el 57 bis. En este caso no, porque el artículo con que se tiene que responder es con el 57. Pero el ejemplo que les estoy poniendo es que en esta ley, por ejemplo, hay artículos 57 bis, 57 tri, 57 quater, y entonces eso es indispensable que lo pongan. Bueno, continuemos. En el caso número 4, el asesor de la Dirección Técnica del Presupuesto indica que es necesario incluir en el presupuesto todos los créditos que han sido autorizados al día de hoy por los órganos financieros, pero que también deben quedar incluidos aun cuando no estén autorizados por el Congreso. Y la respuesta es no. La posición del asesor es mala porque debe de estar aprobados por el Congreso, según el artículo 65, literal A. No, porque deben estar aprobados por el Congreso, según el artículo 65, literal A. En el caso número 5, el presidente del Congreso va de viaje, pero se necesita pagar unos servicios, unas compras, pero él va a viajar del 25 al 23 de febrero y el último día para pagar es el 22. Entonces delega la facultad para realizar el pago. Y entonces la pregunta es, ¿puede el presidente del Congreso autorizar a terceras personas a realizar el pago? La respuesta es sí, según el artículo 29. El siguiente caso, artículo 29. El siguiente caso, este es un caso que es lo que estamos viviendo. Lo ajusté, estaba planteado de otra forma, pero lo ajusté porque prácticamente es lo que está sucediendo en Guatemala. El presupuesto de 2024 fue aprobado por el Congreso, pero la Corte de Constitucionalidad, por una acción que interpuso una fundación, no permitió que entrara en vigencia. Y entonces el problema es que hay problemas con dos créditos internacionales. Y entonces y que tiene que pagarse para completar el pago de medicinas de la red hospitalaria. ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Cómo está resolviendo el problema el Ejecutivo en la actualidad? Pues la respuesta es que debe de ser modificado el presupuesto en el renglón que corresponde o ajustarlo, pero lo tiene que hacer el Congreso. Entonces, aun cuando
el proyecto de presupuesto que presentó el Ministerio de Finanzas antes del 2 de septiembre al Congreso fue aprobado por el Congreso, pero se pretendía que no lo aprobaran porque ese presupuesto estaba totalmente desfasado y con demasiados controles a favor del Congreso, o sea, por parte del Congreso para el Ejecutivo, por todos los problemas que se dieron y que ustedes ya saben. También se le pidió el veto al presidente y hizo caso omiso y aprobó y fue publicado. Fue una fundación la que interpuso la acción de inconstitucionalidad y ahí la Corte sí respondió favorablemente y no permitió que entrara en vigencia. Pero de todas maneras el actual Ejecutivo tiene problemas porque para cualquier modificación o ampliación tiene que recurrir al Congreso de la República según el artículo 24. Para los que están siguiendo esta novela, pues ahí se van a dar cuenta cuáles van a ser los problemas que va a presentar el Ejecutivo con respecto al Congreso, donde ni siquiera pudieron los diputados del partido que igual poder al presidente formar una bancada por la suspensión del partido. Ya los problemas se están dando. Formaron una ley en una comisión para analizarlo en el proyecto de ley de competencias, si mal no recuerdo, y los opositores al actual gobierno, que todavía quedaron muchos del Congreso anterior, presentaron una acción de inconstitucionalidad y el Congreso la declaró con lugar y ordenó que se disolviera esa comisión. Y aun cuando la Junta Directiva del Congreso cambió el nombre y le puso que era una mesa de discusión, la Corte de Constitucionalidad hizo caso omiso de esa nueva resolución del Congreso y mandó a disolverla, so pena de iniciar las acciones penales. Y todo porque el que la estaba dirigiendo, primero lo que dijeron comisión y después le cambiaron el nombre, le pusieron mesa, era un diputado de este partido Semilla que está suspendido. Y entonces tienen prohibición para participar en dirección de comisiones. Esto lo digo para los que no han leído la prensa o no oyen las noticias. Eso es lo que está pasando en el Congreso. Sigue la batalla que se dio antes de la toma de posesión. Ahora también se está dando en el Congreso y sigue en el Ministerio Público, por lo que ustedes han leído. El siguiente caso, que dice la Contraloría, con el propósito de comprar bienes inmuebles para poner ahí en los distintos departamentos y poner ahí sus oficinas, presenta al Banco Mundial su solicitud con toda la documentación por 20 millones para un crédito. Y este órgano financiero internacional le dice que no puede porque la documentación está incompleta. Porque falta la autorización del Ministerio de Finanzas. ¿Es correcta la posición del Banco Mundial? Sí. La base legal está en el artículo 64, que dice que cualquier operación de crédito debe ser previamente autorizada por el Ministerio de Finanzas Públicas. Estamos hablando de iniciar el trámite para un crédito. Bueno, el Ministerio de Finanzas da su autorización, empieza el trámite y se aprueba el crédito. Pero para que pueda cobrar el Ministerio de Finanzas y poder trasladarlo al órgano que corresponde, debe, o directamente a la Contraloría para que lo pueda cobrar, debe el Congreso de la República aprobar ese crédito. No es suficiente que lo apruebe el organismo financiero internacional, porque el Ministerio de Finanzas lo único que dio, que viene en este caso, es a dar su autorización para iniciar el trámite. Bueno, el último caso se refiere a que el Ministerio de Finanzas emite títulos valores y tienen un vencimiento. Y ese vencimiento y la suma es de 20 millones. Vencen ahorita a
finales del 2024. Y la recaudación tributaria del 2023 hay un superávit y efectivamente así fue. Y entonces en consejos de ministros se decide pagar en forma anticipada la deuda. Aquí no sucedió eso. Por ningún momento dijeron que ese excedente que cobró la SAT en base a lo que habían acordado con el Ministerio de Finanzas y que eran varios millones, nunca dijeron que se abonara al pago de una de las deudas existentes. En este caso, a esta, aunque no haya vencido, se puede hacer. Se llama rescate de títulos. Sin embargo, por la misma forma como estuvo actuando el gobierno pasado, lo dejaron dentro del presupuesto como una ampliación. Y creo que, si mal no recuerdo, yo explicaba en la clase del año pasado, a pesar de que estábamos en tributario, lo saqué a colación y lo incluyeron el mayor porcentaje para asignárselo al Ministerio de Comunicaciones. Ustedes saben todo lo que están descubriendo en el Ministerio de Comunicaciones las actuales autoridades. O sea, una serie de irregularidades, de ilícitos, que vamos a ver si terminan realmente con el inicio de procesos penales. Pero no lo utilizaron para pagar la deuda, aun cuando muchos de los que escriben artículos en los periódicos recomendaron que se hiciera eso, para no pagar más dinero, que se recurriera al artículo 18 o el 72 para realizar un rescate de títulos. O sea, ¿qué procedimiento se debe seguir? Dice la pregunta. Pues en forma directa, el Ministerio de Finanzas o por medio de un agente financiero se entra a negociar para realizar operaciones de compra de esos títulos y que deben hacerse en condiciones ventajosas, o sea, bajando al máximo los intereses que pudieran sopesarse. O sea, en este caso, el mismo acreedor va a comprar sus títulos para que se dé la operación esa de confusión y como consecuencia se extingue la obligación. Pero el Estado de Guatemala no procedió en este caso, donde por primera vez habían varios millones en muchos años, como un superávit de los ingresos tributarios. No hubo rescate de títulos, se asignaron al presupuesto que estaba vigente para utilizarlos algunos ministerios y básicamente el Ministerio de Comunicaciones. Bueno, eso es todo por lo que corresponde a la ley del presupuesto. Veamos ahora la ley de la Contraloría General de Cuentas. En el caso número 1, ¿es legal el proceder del auditor? No, porque debe denunciar, artículo 30. No debe denunciar, artículo 30. En el caso número 2, la municipalidad está cobrando arbitrios con recibos impresos por ella. Tiene una multa, es del 100% del salario mensual, según el artículo 39, numeral 19. En el caso, va sobre el salario mensual, artículo 39, numeral 19. En el siguiente caso, el gobernador, por cierto, ahorita ya nombraron gobernadores en unos departamentos y el presidente no aceptó de otros la terna por no cumplir con el procedimiento establecido, dice. Esa es noticia hoy desde la mañana, hoy en la noche la van a volver a pasar o la están pasando los noticieros. En este caso, el gobernador se niega a presentar la documentación que le requiere el representante de la Contraloría. Y entonces, como asesor jurídico, el gobernador le consulta. ¿Tiene facultad legal el auditor para exigir esos documentos? Sí, artículo 7. Sí, artículo 7.
Si se niega, ¿se hace acreedor alguna sanción? Sí. Artículo 39. ¿Existe un procedimiento para imponerla? Sí. Artículo 38 bis, B-I-S, 38 bis, que se refiere a la resistencia. Y el 40, que se refiere a el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento para esa situación? Pues se da audiencia por 5 días al infractor. O sea, hay un periodo de prueba de 10 días. La Contraloría debe resolver en 5 días y notificarlo dentro de los 30 días siguientes a cuando emitió la resolución. Desde luego, este es un laboratorio, ¿verdad? Esto es para que ustedes leyeran un poco más y al copiar todo esto, pues se ubican mejor en la ley. Mis casos, ya lo comprobaron ustedes, solo es sí o no, en algunos por qué y la base legal. En el siguiente caso, a Ricardo Lemus, la Contraloría le impuso una multa por haber cometido una infracción por malos procedimientos. La Contraloría impone una multa y luego llegan con un citatorio para que se presente a pagar. Es la esposa la que atiende y dice de una vez que eso no se va a pagar porque su esposo murió. ¿Es correcta la posición de la esposa? Desde luego, sí, porque ya murió el infractor. Artículo 43. Recuerden ustedes que cada notificador, tanto del organismo judicial como de cualquier otra entidad como la SAT o la Contraloría, si les indican que está muerto, ya no pueden notificar, y entonces deben razonar que no se hizo la notificación porque falleció la persona a quien va dirigida la notificación. Y aquí eso sucede tanto en la SAT como en los tribunales, en los juzgados. Aquí la base legal de esto es el artículo 43. En el caso siguiente, doña Leonor, que es administradora, la nombraron subcontralora y obtuvo el título en el 2018. La pregunta es: ¿legal el nombramiento? La respuesta es no, porque no han transcurrido más de 10 años de ejercicio, tal y como lo dice el artículo 14. En el siguiente caso, un diputado del Congreso envía un oficio a la Contraloría para que informe de las evaluaciones que hizo la Contraloría de la calidad del gasto público en el ICS. ¿Es legal la petición? No. ¿Es función de la Contraloría hacer esta clase de evaluaciones? Sí. Específicamente en su caso, ¿de quién es esta función? Del subcontralor del gasto público. Y, desde luego, hacer las evaluaciones. ¿Y por qué los diputados no pueden hacer esta solicitud? Porque los diputados en lo personal no pueden hacer esta clase de peticiones, sino que la tiene que hacer el órgano como tal, en este caso la Junta Directiva. Bueno, también las comisiones en la práctica lo hacen. La base legal es el artículo 19 y el 25. Artículo 19 y 25. El siguiente caso se refiere a un económico coactivo que inicia la Contraloría y se pretende embargar una cuenta de depósitos monetarios. El asesor indica que embargarla por un monto de 5,000, dice, pero como ya hay un antecedente, la multa que están poniendo de 10,000, hay un antecedente y ya se había impuesto una multa
Entonces, ¿es correcta la posición del asesor jurídico? La respuesta es no, según el artículo 42. Si mal no recuerdo, son 7.500. La base legal está en el artículo 42 y la respuesta es no. En el 8, usted es asesor de la Contraloría y le indican que están cometiendo la ilegalidad, usted, de no haber presentado el detalle de toda la gestión que se realizó en el año 2020. Y ya hay un cierre del ejercicio. ¿Es obligación legal lo que se señala? Sí. Artículo 25 de la Ley de la Contraloría. Sí, artículo 25. 9. El encargado de las finanzas de la Contraloría de Cuentas presenta al Contralor un informe de todas las sanciones y señala que dichos fondos tienen carácter privativo, con lo que no está de acuerdo el asesor jurídico porque dice que no es el nombre correcto. ¿Tiene razón el asesor jurídico? No. Sí son fondos privativos, artículo 41. Y por último, el delegado de la Contraloría, al revisar la documentación de las compras de una municipalidad, se da cuenta de que no se cumplió con la ley de contrataciones y aún así no presenta la denuncia. Y lo peor, que da por bien realizada la compra. La sociedad civil, que se ha convertido en un órgano fiscalizador en la actualidad, se entera de la situación y hace las denuncias públicas correspondientes. Y entonces, como consecuencia de eso, pues se inicia la investigación, el proceso penal por daños y perjuicios a los intereses del municipio. Y la pregunta ¿es responsable por dolo o por culpa? Esto es en base a derecho penal que ustedes tendrían que haber contestado. Y aquí la respuesta es por dolo. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento de causa. Se dio cuenta, pero definitivamente había componendas y entonces omitió presentar la denuncia. Está actuando con dolo. ¿Y tiene responsabilidad por su actuación? Claro que sí. Artículos 23 y 30. Artículo 23 y 30. Bueno, no se les olvide que ustedes por su cuenta deben seguir el procedimiento que les puse yo ahí en una nota, aquí en la clase, una de las clases anteriores, para que realmente puedan hacer un uso correcto de estos laboratorios. La próxima semana nos tocaría presencial y si no fue así, no sé por qué, pero están discutiendo ahí por qué a nosotros nos pusieron de nuevo virtual. La cuestión es que nosotros regresamos a virtuales y vamos el lunes 1 y vamos a ver el último punto de la teoría de la tributación, que se refiere al fenómeno de la doble tributación. Y el miércoles, tal y como se los ofrecí, voy a subir a la hora de la clase, a las 7:05, un laboratorio, le llamo yo, pero es para que lo respondan en el periodo de la clase. Yo me voy a desconectar después de que lo publiquen y me voy a conectar después de 45 minutos para darle las respuestas. Es como que si se estuvieran examinando. Así que háganlo solos para saber realmente cómo están ustedes para el examen que va a estar en la semana siguiente. Ustedes autocalifíquense, sean conscientes y entonces ahí podrán saber, porque lo estoy tomando de uno de los exámenes viejos que yo hice. O sea, es real, es un examen real y lo pasé, son 5 casos, 2 del presupuesto, 2 de la Contraloría y 1 de la ley esta de divisas, y ahí podrán ustedes, con las respuestas que les dé, saber cuánto podrían estar sacando en el próximo segundo parcial.
Estudien, es cierto que hay vacaciones, aprovechen para disfrutarlas un poco, pero no se les olvide estudiar. Cualquier curso que pierdan, no cierran cursos. Y por eso les vuelvo a repetir, si están muy mal en la zona, pues por lo menos para zona mínima. Yo no dejo trabajos. Y si no, pues los que ya llevan una zona regular, apuntarle a un punteo mayor de 30 para poder ganar de una vez el curso. Bueno, señores, les deseo un buen descanso, no se les olvide estudiar, porque aun cuando tenemos una semana después, uno ya está trabajando y ya cuesta más. No puedo responder respuestas porque no tuve la oportunidad de ver preguntas. Pasen buena, pero si me las plantean por otro lado, en el mismo Facebook, yo las voy a poder leer posteriormente, me imagino. Pasen buena noche.